Los 10 mandamientos, por Tiamat Todd. Capítulo 36. El cuidado del cuerpo. En un verano extraordinariamente caluroso, un señor fue a visitar París. El que visita París necesariamente tiene que ver también el Palacio de Versalles que Luis XIV hizo edificar con su prodigalidad asombrosa. Y el que pisa los jardines de Versalles no deja de ir a ver el castillo de Trianón, que Luis XV hizo construir para una de sus compañeras de pecado. Va, pues, nuestro viajero camino del Trianón. Alguien le llama atentamente, le dice que no siga el camino acostumbrado, bordeando los lagos, porque con el calor y la sequía exagerados, perecieron todos los peces y debido a ello, se siente ahora un hedor irresistible. ¿Ahora es el aire pestilente?, piensa el viajero, y su pensamiento vuela, pues, ¿qué sería cuando el rey y su corte se hundían hasta los ojos en los placeres pecaminosos de la vida? ¿Qué horroroso abismo de podredumbre moral había aquí un día? Para expresarlo con lenguaje moderno, ¿qué inaudita cultura física se hacía por aquí? Higiene, cosmética, moda, bienestar, diversiones, goces. Nunca, de seguro, habrán recibido un culto tan rendido. Aquí fue donde se escapó de labios de una de las compañeras de pecado el lema de las juergas locas, que ya se ha convertido en una especie de proverbio. Adelante, alegremente adelante. Después de mí, el diluvio. Atención, atención, esperad un poco, el diluvio vendrá. Si aquellos desgraciados hubiesen tenido un momento de descanso en medio de la constante caza de placeres, habrían ya podido percibir el bramar lejano de las masas desesperadas. Pero no tenían un momento siquiera para la meditación reposada. Y vino el diluvio. Vino el diluvio de sangre, vino el horror de la Revolución Francesa, y lo barrió todo: bienestar, pompa, goces, país, pecados, juergas y todo. Porque las grandes leyes de la historia no están conformes con aquellos que no ven en la vida terrena más que una juerga continua, un baile incesante, y no conocen otros deberes en la tierra que los festines, las diversiones y los placeres. En el capítulo anterior tratamos del valor y del gozo de la vida terrena. Vimos cómo el cristianismo no considera enemigo el cuerpo del hombre, sino que mira en él al compañero que nos sigue por la vida, y cuya salud y ayuda vigorosa nos son necesarias tanto para formar nuestro espíritu como para cumplir nuestro destino terreno. Este era el tema anterior. Reservamos para el presente capítulo la segunda parte de la cuestión. Ya que el cuerpo nos es necesario, forzoso será cuidarlo. Es lícito y necesario dar al cuerpo los cuidados pertinentes, pero por otra parte, el mimo y la solicitud excesivos son reprobables desde el punto de vista del individuo y además fomentan la decadencia de la nación. Primero estudiaremos en qué grado es lícito, según el sentir cristiano, el cuidado del cuerpo. Después, veremos hasta qué punto es peligrosa la exageración de los tiempos actuales. Primero, ¿en qué grado es lícito el cuidado del cuerpo? Antes de todo, dejemos bien sentado el principio de que el cristianismo no prohíbe los cuidados del cuerpo dentro de los límites de la razón y las leyes de la moral. Diversiones, honestos pasatiempos, goces legítimos, cosmética mesurada, vestir decoroso. Porque si vamos filosofando un poco sobre los lemas cuidado del cuerpo, cultura física, descubrimos en ellos algo profundamente humano. El hombre desea que también su cuerpo sea sano, robusto, hermoso. Es un deseo puesto por Dios en nuestra naturaleza. Queremos ser bellos, queremos ser fuertes. ¿Por qué? ¿De dónde viene este anhelo? Así éramos un día. Un recuerdo antiguo palpita en nosotros, el recuerdo de aquella época en que el pecado aún no había borrado del hombre la semejanza divina, cuando por lo mismo no solo era hermosa el alma, sino que lo era también el cuerpo, fuerte y sano.
El hombre siempre ha sentido nostalgia de aquella felicidad, pero ¿acaso jamás haya estallado esta nostalgia con una fuerza tan formidable como en la postguerra en nuestros días? Cura de agua, cura de sol, excursiones, gimnasia, deportes, baile rítmico, arte del movimiento, cosmética y no sé cuántas cosas más que están en el ambiente y tienen todas un objeto común: el hombre hermoso y fuerte. ¿Cuál es nuestro sentir? ¿Condenamos estas cosas? Millones y millones de hombres corren en pos del lema cultura física, y nosotros resolveremos el problema si condenamos radicalmente estos anhelos. No, desde el punto de vista del cristianismo, no es necesario condenarlos por completo. El hombre quiere ser feliz, es un deseo innato de nuestra naturaleza, y en cuanto es posible, quiere ser feliz ya por acá, en la tierra. Es cierto que hay muchos sufrimientos, muchas desgracias, muchas tribulaciones en la vida, y también es cierto que si Dios nuestro Señor quiere visitarnos con sufrimientos, los hemos de aceptar humildemente. Pero el dolor no es un fin en sí, no es más que un medio. Y el cristianismo también permite aún más. Predica que mitiguemos el dolor en cuanto sea posible y hagamos más soportable, más fácil, más serena y más alegre la vida terrena. Todo esto es lícito. Mas el nudo de la cuestión está en esto, en que el hombre quiere alegrarse y gozar de la vida, y el cristianismo quiere llenar de contenido este deseo, estos afanes de vivir que anidan en el hombre. La cosa es clara, amados lectores. Nosotros los católicos no queremos el culto del cuerpo, sino levantarlo, glorificarlo, levantarlo de la hermosura, perdonad la expresión, meramente animal a la belleza, magnífica del alma armónica, y el goce honesto de la vida, el cuidado de la belleza sin exageraciones, las diversiones con la debida mesura, son compaginables con el espíritu cristiano, pueden aceptarse mientras no constituyan peligro para los intereses del alma. Aún más, la moral católica reconoce, dentro de los justos límites, los derechos de la moda, de la cosmética, del cuidado de la belleza, y menos reparos opone al robustecimiento del cuerpo y a los deportes. La Iglesia Católica no puede contradecir a la Sagrada Escritura, y ésta dice: más vale el pobre sano y de robustas fuerzas que el rico débil y acosado de males. No hay tesoro que valga más que la salud del cuerpo. El cristianismo considera ser voluntad del Señor que el cuerpo del hombre vaya erguido, que sea limpio y sano, y por ello no solo permite un ejercicio sobrio para robustecer el cuerpo, sino que lo mira con positivo agrado. Lo aprueba desde un punto de vista que podemos llamar terreno. En los siglos antiguos del cristianismo, no inculcaba de un modo explícito el cuidado del cuerpo, porque no hacía falta. A la sazón, el hombre todavía era sano. Pero ahora, prestemos un poco de atención cuando los médicos de las escuelas examinan a los niños raquíticos, pálidos, macilentos. Miremos a la gran muchedumbre que sufre tortura en las camas de los hospitales, y a la muchedumbre todavía mayor que ni siquiera puede entrar en el hospital. Mirad a las mujeres débiles que no pueden soportar las cargas maternales. Mirad la cara con la típica roseta roja de los hombres que tosen. Miremos toda esta miseria y digamos sin titubeos: el cuidado del cuerpo es necesario. Es necesario aún desde un punto de vista meramente terreno. Porque aquel niño pálido, anémico de los suburbios, aquella costurera que suple los colores naturales y sanos de la cara con polvo y colorete, aquel obrero de mejillas hundidas, aquella madre de dorso encorvado y completamente agotado, no responden al tipo humano que Dios quiso poner en esta tierra, ni siquiera al tipo que había de conservarse aún después de la caída. Por lo tanto, que nuestros muchachos hagan gimnasia y deportes, que sean lobatos, que jueguen en el sol y en el bosque, que escalen montes, que suelten alegres carcajadas,
que canten a pulmón lleno. Nosotros lo miramos con satisfacción aún desde el punto de vista meramente terreno. Más llena es aún nuestra alegría si lo miramos desde el punto de vista espiritual. Pero ¿cómo? El deporte, la disciplina del cuerpo, ¿tiene valor aún desde el punto de vista espiritual? Y tanto como lo tiene. Si el deporte, el robustecimiento del cuerpo, el alpinismo no dieran otro resultado que el de sacar a los hombres de la atmósfera cargada de los cafés y tabernas, de los cines y salas de bailes, aún entonces habríamos de alegrarnos desde el punto de vista pastoral de este resultado meramente negativo. Pero tiene además una utilidad positiva. ¿No es algo significativo el que fueran justamente los pastores los que oyeron el canto de los ángeles que anunciaban el nacimiento de Jesucristo? Los pastores hechos a la lluvia, al viento, al huracán. La comodidad y el mimo no son exigencias del alma. A ésta les sirven más la disciplina y el propio dominio con mano de hierro. El cuerpo afeminado, no avesado a la disciplina, tratado con mimo, es sordo a las palabras del Evangelio. En cambio, el hombre disciplinado, acostumbrado a dominarse, oye con más facilidad el llamamiento del Señor. Basta preguntar a los celosos profesores de religión cuáles son los discípulos que más le dan que hacer y cuáles los que menos saben cumplir los postulados de la vida cristiana, cuáles los que esquivan los deberes, cuáles los que no aprenden, los que no rezan, los que caen de un pecado en otro pecado, los que son mimados exclusivamente por los de casa, los que nadan en continuas caricias, los que nunca supieron negarse capricho alguno. Estos son los malos discípulos. Pues bien, ahí tenemos el deporte sobrio, que exige ejercicio, el entrenamiento del cuerpo. ¿El entrenamiento del cuerpo? Entonces estamos en casa. ¿Hay acaso quien sepa más de ese entrenamiento que la Iglesia Católica? ¿No es San Pablo quien, refiriéndose a sí mismo, escribe de esta manera: «Castigo mi cuerpo y lo esclavizo»? ¿Qué hacen los deportistas verdaderos al prepararse para un concurso? Llevan una vida en consonancia con el deporte. ¿Cuáles son sus reglas? Levantarse y acostarse temprano. Esto lo entiende muy bien la Iglesia. En una ocasión visité la casa de unos benedictinos. Se levantan a las 3:30, tanto en verano como en invierno. Luego pasé a la orilla del lago del Boden para visitar a los cistercienses. Estos se levantan durante todo el año a las 3 de la madrugada. Además, ¿qué otra cosa se necesita para vivir en consonancia con el deporte? Comer con mesura. Ah, ¿sí? Pues en este punto tenemos la prescripción del ayuno. Otra regla: llevar una vida continente, pura. Ah, pero esto es la flor más amorosamente cuidada de las virtudes cristianas: disciplina, propio dominio, refrenar el cuerpo. Estas son palabras que ya usaba el primitivo cristianismo, solo que a la sazón el término genérico era ascética y hoy es una vida conforme al deporte. No importa. Si no somos demasiado quisquillosos respecto de las palabras, podemos decir con toda tranquilidad: el deporte es la ascética del hombre moderno. Que sea esto realmente así, que el deporte y la propia disciplina cristiana tengan afinidad estrecha, se destaca en una costumbre peculiar de una amable ciudad italiana. Todos conocemos el nombre de la pequeña ciudad italiana, Siena. La santa eximia Santa Catalina de Siena le dio renombre. Pues bien, en esta ciudad hay una extraña costumbre popular. Una vez al año el pavimento de mármol de la catedral se cubre por completo con planchas de madera. ¿Por qué motivo? Porque se celebra la gran carrera hípica. Al final de la carrera, los jinetes van montados a caballo delante de la catedral. ¿Y sabéis cuál es la gran distinción que se concede al vencedor? Que no se apea del caballo, sino que sentado en la silla de montar, así como ganó la carrera, entra en la catedral, pasa sobre el pavimento de madera
produciendo un ruido sonoro. Pasa hasta llegar al altar mayor. Empieza el oficio y el vencedor está allí tieso, montado a caballo, con ademán de saludo, durante todo el oficio delante del altar. He ahí cómo la ciudad de Santa Catalina de Siena pregona a la faz del mundo que el deporte del siglo y la ascética de la Iglesia pueden hermanarse. Segundo, los peligros de la exageración actual. Quizá alguno exclame: ¡qué entusiasta pregón! ¡Qué propaganda a favor de la cultura física! Y si en verdad el cuidado del cuerpo, el deporte, tiene tantas notas simpáticas, entonces, albricias, aplaudamos todo cuanto se haga en orden del cuidado del cuerpo. Despacio, despacio, amigo. Yo he reconocido con lealtad lo que hay de valor verdadero en el fondo de la cultura física, y esta imparcialidad me da derecho de destacar también los peligros innegables de la orientación moderna. Acabo de confesar sin ambajes que es lícito dar al cuerpo todo cuanto pide legítimamente: descanso, sueño, diversión, alimento, vestido y casa. Y no solo es lícito darle lo necesario, sino que se permite también atender al buen gusto, cuidar la hermosura, procurar la comodidad o, como dijo alguno, dar líneas estéticas a la vida. Pero hay un principio fundamental en que no es posible ceder ni un ápice. En el cuidado de la belleza, el alma ha de ser siempre la reina y el cuerpo su siervo. Nada puede hacerse con detrimento del alma, porque por mucho que te esmeres en el maquillaje y saques varias veces al día el lápiz rojo para pintar tus labios, por mucho que adelgaces o engordes artificialmente, por más que te pongas atropina para que tus ojos tengan un brillo más vivo y cremas en el rostro para que tu piel sea fresca, de todos modos vendrá la hora en que no sirva para nada el culto más refinado del cuerpo. Viene la hora en que el alma abandonará su envoltura carnal, como nosotros abandonamos un traje gastado. La hora en que los mejores colores no pueden dar subido carmín a los labios, y el más famoso perfume es impotente para evitar la descomposición. La hora en que se acaban todas las modas, porque los sudarios todavía se fabrican según la moda antigua. Hermano, que no conoces otro fin de la vida que arreglarte a ti mismo, no olvides aquella hora. No solo el cuidado de la belleza, sino también el deporte tiene sus peligros. Peligros tanto si miramos el orden religioso como si paramos mientes en la cultura nacional. El cuidado exagerado del cuerpo tiene sus peligros en punto a religión. En algunas partes va formándose una nueva secta religiosa que toma origen del cuidado del cuerpo. Para muchos, la cultura física sustituye a la religiosidad del alma. Fatal desvío, porque los continuos pasatiempos no pueden llenar los deberes del hombre, ni el continuo mirarse al espejo, arreglarse y pintarse suministran un contenido serio para la vida, ni la salida del sol con que se deleita el espíritu en una alta cima pueden sustituir a la oración de la mañana, ni la piel curtida durante el veraneo puede compensar la blancura del espíritu. Por encima de los estadios están las altas bóvedas del cielo, y parece que dicen: no es lícito poner al alma humana en la esclavitud de los marcos estrechos de la materia. El deporte no puede ser una institución que sustituya a la vida religiosa. Pregunto hoy a los que juran fanáticamente por el único valor de la musculatura: ¿creéis realmente que aún desde el punto de vista meramente terreno es una ventaja para el Estado, para la nación, el que sus hijos tengan una musculatura más robusta y una salud corporal más fuerte, si al mismo tiempo se atrofia el alma por falta de cuidado y ejercicios? La robustez moral del pueblo es tanto más importante que la robustez corporal, cuanto más alta es la categoría del alma que la del cuerpo. Son necesarios los brazos robustos, pero es necesaria también el alma fuerte. Son necesarios los brazos curtidos en el deporte, pero también son necesarias las manos plegadas en oración,
Es necesario el robustecimiento del cuerpo, pero ay de nosotros si descuidamos el vigor del alma. Los estadios no han de vaciar las iglesias, porque la fuerza física siempre es de orden inferior a la fuerza moral. En segundo lugar, el deporte tiene sus peligros en punto a mera cultura, y por tal motivo nuestra segunda admonición es esta. Los estadios tampoco han de vaciar las bibliotecas, las salas de lectura y las escuelas. Necesitamos fuerte musculatura, pero el músculo no lo es todo. Necesitamos atletas, pero también necesitamos filósofos. Junto a los campeones de la fuerza corporal, hemos de tener los campeones de la ciencia. El deporte no ha de ser fin, sino que ha de ir engastado en el gran organismo de la vida humana. Ha de ser el marco que contenga el cuadro, el valor, el espíritu. ¿Quién no ve el peligro? Hoy día, los concursos, los campeonatos, los récords apasionan a las masas que, cada vez más numerosas, se entregan a ellos sin reserva. Y así el deporte se yergue como rival de la cultura y, lo que es peor, triunfa. No ha de pesarnos, ni siquiera sorprendernos, si la Iglesia, que trabajó increíblemente durante 2000 años para dar a la humanidad la cultura más exquisita y verdadera, ahora observa con recelo cómo peligra esta cultura, y si en el diluvio del pensar materialista y terrenal que está para invadirlo todo, se atreve a levantar su voz para defender la primacía de la cultura moral. Porque ¿no vemos en las manifestaciones de la vida diaria que la humanidad ha perdido el sentido de la grandeza y del valor verdaderos? Preguntad quién recibió el año pasado el premio Nobel. ¿Cuántos serán los que sepan contestar? Preguntad quién fue el campeón mundial de carrera a pie y quién ganó el campeonato de natación de 400 metros. ¿Cuántos y con qué facilidad contestarán? ¿Quiénes son los más conocidos y admirados de los hombres? Los menos conocidos son los sabios, los grandes pensadores, los bienhechores de la humanidad. Algo más los políticos, todavía más los escritores e inventores. Y todavía se mira con mayor interés a los millonarios. Pero los que descuellan sobre todos son los campeones de deporte, las estrellas del cine, los caballos de carrera. Sobre estos solo descuella en fama un grupo, el de los criminales. No exagero, tal es el juicio de la gran masa. Continuamente leemos reseñas de match, de concursos, de recibimiento de aviadores, de fiestas gimnásticas, de boxeo, de alardes de la musculatura humana y de la fuerza bruta, y nos las presentan como gestas de resonancia mundial. En cambio, de las hazañas del espíritu humano y de la bondad moral, guarda silencio todo el mundo. Lo repito, nuestra Madre la Iglesia no levanta su voz contra el cuidado del cuerpo, sino contra las excrescencias del mismo. No puede manifestar su opinión, no le será permitido hablar cuando 80,000 hombres observan con la cara congestionada, de emoción, jadeantes, fuera de sí, aullando, cuál de los dos campeones de boxeo queda primero con la nariz aplastada y el ojo ensangrentado, y esperan sin respirar cuál de los dos pierde antes el sentido. Siempre estamos perorando de reedificación, de renovación, pero ¿qué es lo que queremos reedificar? Solo el cuerpo. Y, sin embargo, el cuerpo sin el alma es cosa muerta. Y así, el cuidado del cuerpo sin el cuidado del alma es el cuidado que se dispensa a un cadáver. Demos al cuerpo lo que es del cuerpo, pero también demos al alma lo que es del alma. No solamente de pan vive el hombre, dijo en cierta ocasión el Señor. Probablemente hoy lo diría de esta manera. No solamente de fútbol, de salto de altura, de deportes, de diversiones y de desfiles festivos vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, antes el alma y después el cuerpo, antes el trabajo y después la diversión, antes la bondad y después el saber, antes la misa dominical
y después las reuniones de asociaciones juveniles y las excursiones. Antes, los intereses de la eternidad y solo después los de la tierra. Sí, nuestra religión sacrosanta se atreve a expresar estos pensamientos. Nos dice que para guardar el equilibrio el hombre debe afianzarse en la eternidad y no en la tierra. Pero la humanidad actual ha perdido su equilibrio y por esto no sabe mantenerse firme, se tambalea, titubea y no pocas veces anda de coronilla. Agradezcamos a nuestra Madre la Iglesia que en los tiempos actuales de revisión de valores se atreva a decir tan crudamente la verdad. Termino el capítulo con los pensamientos que San Pablo expresó en su primera carta a los Corintios. San Pablo debió de ver los juegos de Isthmos, el deporte de Corinto. Vio cuánto penan, cómo sudan, cuántos y cuán increíbles sacrificios hacen los que van a luchar. Y entonces escribió estas hermosas palabras. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, si bien todos corren, uno solo se lleva el premio? Corred, pues, de tal manera que lo ganéis. Ello es que todos los que han de luchar en la palestra guardan en todo una exacta continencia, y no es sino para alcanzar una corona perecedera, al paso que nosotros la esperamos eterna. Según el pensamiento de San Pablo, todos nosotros somos deportistas de Jesucristo. Todos nosotros vamos entrenándonos para la vida eterna. Toda nuestra vida en esta tierra es una continua carrera. No es carrera corta. Ay, resulta demasiado larga. 70, 80 años. No es una carrera en terreno llano. Ay, es una carrera de obstáculos. ¿Cuántos vuelcan por el camino? Y aquí no hay un galardón único. Todos podrían ganar. Y los laureles no se marchitan. Se gana la corona de la vida eterna. Corona que no se marchita. Corona que conserva eternamente su verdor. Corona que nadie puede quitarnos. Corona que Dios coloca en nuestras sienes. De modo que os digo con San Pablo, corred de tal manera que la ganéis.